Esto de derivada por tabla, lo que sé poco y lo poco que sé no me lo acuerdo, pero bueno. Estoy grabando. Bueno, acá continuamos con la parte de derivado por tabla, que es lo que faltaba, ¿sí? Está bueno. Soy una eminencia en esto, así que van a salir bien. Bueno. Ustedes se van a encontrar con una tabla de derivadas si buscan. Yo sé que ya en este momento están buscando, googleando, porque ya no saben si ponerle nombre al papel higiénico, si comer autitos por la calle. A esta altura de la cuarentena, cualquier cosa puede pasar. Entonces, seguramente ustedes están googleando tablas de derivadas. Yo, para evitarles eso, como tengo tiempo también, se las copié. Una, por ejemplo. En una tabla de derivadas ustedes van a encontrar que si tiene una función, por ejemplo acá yo tendría una función que en realidad estaría en este caso, fíjense que si yo acá tengo dos funciones, una es la u de x y otra es la b de x, y tengo una suma o resta entre las dos, las derivo por separado a cada una y sigue siendo la suma o resta, pero en este caso de las derivadas. Es decir, mi función es una suma o resta de funciones y la derivada de esa suma o resta de funciones es la suma o resta de sus derivadas. Por lo tanto, acá yo tengo una suma y resta de varias funciones, ¿no? 1, 2, 3, 4 términos. Cuatro funciones tendría ahí, una en cada término. Entonces, si yo ahora me paro en un término, vamos a venir acá. Vamos a suponer que no tuviera el menos 6, que mi función, mi f de x, fuera seno de x. Pega, f de x, seno de x. Me piden la derivada, bien, me fijo, a ver, si la función es seno de x, ¿cuál es su derivada? Coseno de x. Entonces, hacemos acá, f de x, yo les di seno de x, f' de x va a ser el coseno de x, ¿no? Falta algo que vamos a poner acá. Si yo tengo, vamos a hacer una salvedad acá, f de x, f' de x. Si yo tengo una a por f de x, acá voy a seguir teniendo la a, pero por f' de x. ¿Qué quiere decir? Que si yo hubiese tenido, acá lo tengo peladito, ¿no? Tengo seno, la función seno me da el coseno. Pero si yo hubiera tenido 3 seno de x, estoy acá 3 por el seno de x. Me queda 3 por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. En definitiva, si yo tengo una constante, un número delante, sea positivo o negativo, en este caso es negativo, lo dejo y derivo la función que tengo detrás. Bien, si yo tengo una exponencial igual a x, me sigue dando lo mismo. Si yo tengo trigonométricas, seno de x, coseno de x menos seno de x, hay muchas más. De momento, para mí, me quedo con estas. Ustedes van a ver hasta otro tipo de funciones trigonométricas mucho más complejas, equivalencias. Digamos, no es la idea meternos en tanta profundidad, eso quedará para la facultad. Pero, ya está pasando el tren, me pasa. Fíjense, no toca tanta bocina porque no debe haber nadie por la calle y cruzar. Los pasa a nivel. Bien, volvemos. De seno, coseno, de coseno menos seno, de a la x, de a la x. Del logaritmo de x, 1 sobre x si es el natural. Si es el logaritmo en base a de x, va a ser 1 sobre x por el logaritmo de a. Acá dijimos, antes de irnos, estas serían operaciones, ¿no? Estas serían funciones puras. Subamos. De a, acuérdense que es una constante, un número. Positivo o negativo, bueno, si yo lo derivo me da 0. ¿Sí? La derivada de cualquier número me da 0. Si ese número está multiplicando a una x y derivo ese número por x, 3x. Si yo lo derivo me queda el número solo, x desaparece. Este es un caso particular de este que está acá abajo, que es el general. Esto me sirve para potencias. Por ejemplo, si fueran todo polinómicas hasta acá, yo aplicaría en los dos términos esto. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo
un número por una potencia de x, no sé, 3 por x a la 2 al cuadrado, ¿qué pasa? Bueno, f de x es 3 por x cuadrado. Fíjense lo que me dice, f' de x, ¿cómo la voy a hallar? ¿Cómo? El 3 que sigue estando, dijimos está ahí adelante. Pero esta potencia, n baja y multiplica ese 3, es decir, ¿quién es n en mi caso? A es 3, n, x es x y n es 2. Baja el 2 y multiplica el 3. Y me queda la x elevada a un número menor, restándole 1 a su exponente. Es decir, en vez de 2 me queda x a la 1. En definitiva, esto me va a dar 6x. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo derivo una potencia, baja un grado, acuérdense que grado es la potencia, baja un grado, y esa potencia a su vez baja y multiplica el número que yo tenga delante. Acá yo planteé una función, que en realidad, me estaba olvidando, yo ya hablé de sumas y restas de funciones, ¿sí? Esta no es una función única, como sería cada una de estas, sino que son varias de esas sumadas o restadas. Estaría ahí. ¿Qué pasaría si en vez de tener suma o resta yo tuviese multiplicación? Si yo tuviese multiplicación sería u por b, tendría que aplicar esta fórmula. Yo estoy aplicando fórmulas en definitiva. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? Y si yo tuviese una división, sería casi muy similar a esto, pero con una resta y un cambio ahí abajo. ¿Qué